nuestro podcast estará dedicado a un hombre con una herida que el terrorismo dejó abierta y jamás ha podido cerrar. El odio le arrebató a su héroe, su padre. Escuchamos hoy el testimonio de Carlos Alberto Cremata, director del proyecto cultural La Colmenita. Yo estudiaba en los Camelitos de Baracoa, que fueron los primeros Camelitos. Tenía 16 años. Estudiaba el 12 grado, ya era el último año. Todavía no sabía qué iba a estudiar ni nada. Y mi hermano, que es un cineasta cubano, estudiaba igual en 10º grado, igualmente en los Camelitos. Somos 3 varones y el más pequeño estudiaba en la Escuela Nacional de Arte con 10 años. Yo recuerdo que esa noche, ese día, nos habían vacunado. Yo estaba vacunado y tenía el dolor de la vacuna, estaba durmiendo y me levantan mis mejores amigos para decirme que me estaba esperando, eso era casi a las 12 de la noche, me estaba esperando para una entrevista, una conversación conmigo el director de la escuela, cosa que era absolutamente inusual. Yo fui para la dirección y me encuentro al director con el mejor amigo de mi padre, que se llamaba Omar. Mi papá era un bromista, era el gran bromista del Aeropuerto Internacional José Martí. No solo un bromista ese cotidiano como es el cubano, sino era el que, yo digo que fue un tremendo precursor del Centro Promotor del Humor, porque era la persona que en el Aeropuerto José Martí, por pura vocación, montaba comedias teatrales, sobre todo el bufo, el vernáculo. Su autor preferido era Enrique Núñez Rodríguez y él hacía todas las comedias de Núñez de esa época. Él las montaba con sus compañeros del aeropuerto por pura afición, por pura vocación. Y era una persona muy popular en la aeronáutica civil cubana. Porque además en el movimiento aficionado ganaban todos los premios, pero siempre con comedia, siempre con broma, siempre. Y este Omar era como un alter ego de mi padre, era tan bromista como mi papá, eran inseparables. Y cuando yo vi la cara de Omar, aquel hombre que no solo siempre reía, esas personas que nacieron para reír, sino que provocaba la risa de todo el mundo, siempre estaban haciendo broma. Cuando vi la cara de Omar, yo no podía creer ver a Omar alguna vez en la vida así. Y recuerdo que lo primero que le dije fue, ¿qué pasó? Porque yo sabía que mi papá no estaba en Cuba, o sea, había salido en vuelo. ¿Qué pasó? ¿Le pasó algo a mi mamá o a mi abuelo? O sea, era absolutamente descartable que a una persona como mi papá, que era, en la familia era mi héroe, mi Superman, mi Elpidio Valdés, mi Martí. O sea, eso no le podía pasar nada a mi papá. Mi papá era el ángel de la guardia. Podía ser a otro miembro de la familia, pero no. Y entonces me dicen que había habido una explosión en un vuelo, un accidente en un vuelo, pero que habían algunos sobrevivientes. Esa fue la primera noticia que llegó, ¿no? Y entonces dice, vamos para la casa, busca a tu hermano, que estaba en otro grado, ¿no? Y cuando yo voy regresando para buscar a mi hermano, venía ya mi hermano ya. Y yo le digo, Juanqui, pasó algo en el avión que iba papi. Pero no te preocupes que hay unos sobrevivientes y uno, tú sabes que es papi. Papi era un héroe, o sea, era imposible que un héroe, el héroe es el que salva a las personas, no el que sufre el accidente. Y entonces recuerdo que llegamos a la cuadra. Mi papá era era el presidente del CR, era una suerte también de precursor del delegado de la zona. Todo el mundo lo buscaba para resolver todos los problemas. Y estaba aquello repleto de gente. Y yo me puse muy bravo, recuerdo cuando nos bajamos, dije, pero ¿qué pasa si ustedes no se dan cuenta que hay que ir a las casas de los que le ocurrió el accidente, no de los sobrevivientes? Yo en mí.
Y entonces, poco a poco, cuando pasaron las horas, entonces nos percatamos de que la noticia real después fue que no había ningún sobreviviente. Se rescataron muy pocos cadáveres. El de mi papá nunca se rescató, y entonces nosotros nos hicimos como una coraza familiar de que, como no teníamos la constancia de la muerte, siempre nos imaginamos a papi como una especie de el David de En silencio ha tenido que ser, una persona que había perdido la identidad, y por eso era mucho más factible para los servicios de seguridad. Algún día iba a regresar. Con esa certeza coraza, nosotros vivimos prácticamente toda la vida, hasta que poco a poco la vida nos fue llevando a la realidad, y bueno, eso me provocó a mí un periodo cíclico de depresión que yo sufro siempre, cada vez que se acerca el mes de octubre. Tengo que decir que mi familia es de las que mejor lo sobrevivió. O sea, conozco familias completas que se volvieron prácticamente vegetales. Mi papá tenía 42 años, la edad con que murió Martí. Algo había vivido, bueno, estaba en la madurez de su vida, estaba en el mejor momento de su vida, pero no me imagino lo que les pasó a la familia de los muchachitos casi niños deportistas, que además eran portentos en la esgrima, que habían ganado todas las medallas, se sabe, 16, 17 añitos, pero además familia donde ellos eran la posibilidad de la valía internacional en una familia. Estoy seguro que muchos de ellos y de ellas hubieran sido grandes figuras del deporte. Todavía yo sufro profundamente, esa herida la tengo muy abierta, nunca se ha cerrado en lo más profundo de mi corazón, porque mi papá no era un soldado de una guerra, que fue a lo que va el soldado a la guerra, o a sobrevivir o a morir. Mi papá era un empleado. Mi papá salió ese día a trabajar como salen todos los obreros, todos los campesinos todos los días, a hacer su día de trabajo. Él fue a su trabajo, fue a trabajar, como los de las Torres Gemelas. O sea, fueron a hacer su día laboral, su día de vida. Y de pronto le arrebataron el odio, le arrebató la vida, la sinrazón le arrebató la vida, y condenó a tantas familias, como le ha pasado a los miles de víctimas del terrorismo en Cuba. Mi papá, que adoraba a Fidel, lo adoraba, quería mucho la revolución y adoraba a Fidel, siempre me decía, siempre me enseñó que el odio no se multiplica, que aunque tú tengas mucho odio en tu corazón, como nos enseñó Fidel, nacimos para multiplicar la vida, la alegría. Y entonces, como yo no sé hacer otra cosa, y ni mi familia, nos dedicamos a no multiplicar ese odio que nos sembraron, sino a multiplicar la alegría de mi padre y multiplicar la vida. Si olvidamos, inevitablemente damos todo el pasto de cultivo para que se repita el horror, para que se instaure la impunidad, que es lo más terrible que pueda haber, porque si eso llega a ese nivel de zona de confort, nos va a pasar. O sea, olvidar, yo creo que nos haría un daño a la estirpe terrible.